quedan estas tendencias de moda 2025 o cómo saber si te quedan o si debes evitarlas? Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video para solucionar qué te queda de las tendencias de moda 2025 y qué no. En sí, este es un video de moda y estilo para mujeres reales que nos preocupa que cada 6 meses tenemos nuevas tendencias y creo que de esto se vuelve un gran problema. Hoy les quiero solucionar qué les queda, cómo saber si la deben de usar o no la deben de usar o siquiera si la deben de probar. O sea que creo que vamos a solucionar un problema que tenemos todo, independientemente si me estás viendo ahorita o me estás viendo en el futuro. Creo que este es un video que siempre les va a ayudar porque les va a dar una guía de estilo y un paso a paso de cómo saber si es para ustedes o no. Así que, bueno, comencemos con el primer tip. Lo primero que debes de hacer es escribir en una hoja cuál es tu estilo personal. Escríbelo en 5 palabras, porque verdaderamente 3 ahorita es algo difícil. Empecemos con 5 palabras. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta lo bohemio? ¿Te gusta lo formal? ¿Te gusta la elegancia? ¿Te gusta, no sé, a lo mejor lo clásico? ¿Te gusta la moda urbana? ¿Qué te gusta? Esto es lo que te gusta, 5 palabras. Y por un lado vas a separar con una raya, me vas a escribir 5 palabras que definan tu estilo actual, lo que tú eres. Trabajadora de oficina, vas a la oficina. Ama de casa, jugar en el piso, salir de compras, tacones porque necesito ir a muchos eventos sociales, algo que defina tu vida y tu estilo. Teniendo estas 10 palabras, chicas, lo que vamos a hacer es unirlas. ¿Cómo las van a unir? Lo que tienen que hacer es ver la realidad de su estilo de vida, que es el de esta columna, con la realidad de lo que les gusta. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos qué nos gusta, también tenemos claro qué estilo de vida. Porque uno de los grandes errores de moda de toda mujer es no relacionar la tendencia y el estilo de vestir, pues con lo que tú haces, con lo que verdaderamente haces en tu día a día. Aquí es donde ustedes tienen que decir la verdad, ¿ok? En el segundo punto, tenemos que fijarnos también qué tipo de cuerpo somos. Les voy a dar un ejemplo. Soy angosta, soy delgada, soy alta, soy baja. También lo puedes escribir porque muchas veces pues no lo vemos, no lo recibimos, no lo captamos. Hay que escribirlo. Para mí siempre algo visual que nos quede. Estamos pasadas de peso, somos de hombro ancho, tenemos pancita, barriguita. Esto es importante. Soy bajita, muy bajita. Esto nos ayuda a saber qué tipo de cuerpo tenemos para saber si la tendencia de moda, en este caso puede ser primavera-verano 2025, nos favorece. Ejemplo, ¿qué no te favorecería? Si, por ejemplo, te gusta la moda del barrel denim, los jeans estilo barril, una tendencia muy fuerte, pero que la verdad es que tiene un público muy pequeño porque necesitamos mujeres sin cadera, extremadamente delgadas, ya saben, espiguita, como un cuerpo de una niña estilo 12 años, ya saben, muy delgadas, o que tengan un tiro muy alto. ¿Para qué? Para que no las abrume y no se conviertan en un error de moda. ¿Qué tal que si a esta persona le gusta esa tendencia, pero es caderona, bajita, gruesa, de hueso ancho, quiere decir que se ve pesada y le estás poniendo encima un globo? Porque para mí el barrel jean exagerado es un globo. Pues claro que no le va. Y por mucho que te guste esa tendencia, pues no le va a tu estilo de cuerpo. Entonces, saber qué estilo de cuerpo tienes te va a ayudar a saber si la moda te queda. En esa misma hoja es importante escribir la edad que tenemos, porque la edad es importante, chicas, porque puede haber modas que están muy dirigidas a niñas muy jóvenes, verdaderamente jóvenes, y no queremos ser un error de moda. Yo creo que tenemos que abrazar la edad de una manera diferente y como somos mujeres reales, estamos buscando vernos siempre mejor, siempre sacar el mejor o el mejor estilo con lo que ya tienes. O sea,
mejorarte. Nada más, mejorarte. Escribiendo ahora las 5 tendencias que más te gustan o a las que les echaste el ojo. Vamos a pensar, pues, los jeans barrel, el color rosa empolvado, una gran tendencia. Rosa empolvado, el ejemplo 2. ¿Te queda ese color? ¿Te gusta ese color? ¿Te queda? ¿Se te ve bien? Póntelo encima, ponte una blusa, chécate, mírate que es como algo como lo que yo tengo, un dusty pink, y mira si brillas, si eres tú. Entonces vas a saber si esa prenda se te va a ver bien, si te queda o no. Hablemos de la tendencia de moda prima 2025, que son los solanes. O sea, vemos blusas con muchos solanes. Es un estilo altamente femenino y que te da volumen en tu parte alta. Si tienes hombros anchos o un cuerpo en triángulo invertido, los solanes te van a dar más volumen. ¿Quieres más volumen en tu parte alta? Quiere decir que no es lo mejor para ti. Esa tendencia probablemente no te favorece. No quiere decir que no la puedas usar, no quiere decir que no sea una tendencia que no debes usar, pero sí no debes abusar de ella porque no va a ser tu mejor versión. Puedes encontrar tantas tendencias que sí te favorecen que yo creo que esa la pudieras dejar al final. Puedes encontrar accesorios, otras cosas que te favorezcan más. Hablemos de la moda bohemia. La moda bohemia, algo como yo tengo, mangas un poco más amplias, este tipo de telas, encajes, muy a estilo bohemio, aplicaciones, todo lo que tiene que ver con este mundo boho chic. ¿Te gusta el boho chic? Vas a tu lista. ¿Verdaderamente puede aplicar este estilo boho chic a tu elegancia si eres una mujer de oficina? ¿O si va a ser un look de fin de semana? Claro, bastante contradictorio, porque en fin de semana vas a ser una mujer bohemia y entre semana una mujer de negocios. Sí se puede, ¿por qué no? Pero bueno, quiero que tomes todo en consideración y verdaderamente, chicas, se pongan muy listas al escoger las tendencias que aplican a nuestro estilo. ¿Vale la pena probarla? Probablemente la puedes probar porque probablemente te gusta el estilo, te queda, te ves bien y quieres probar. Se vale. Tienes que hacerte básicamente una guía definitiva de estilo, si son prendas que te favorecen o no. Las sombreras, otra gran tendencia ochentera. Sabemos que los 80s se definió por el volumen, por los colores tan estridentes y por prendas exageradas que, bueno, yo recuerdo al grupo Flans. Cuando pienso en los 80s, me acuerdo también de Kiss. Ay, no, pienso en tantos grupos que digo, bueno. Las sombreras que tienen un regreso, este tipo de playeras con hombreras, blazers con hombreras muy acentuadas como casas Jacquemus que lo sacan. Tenemos muchas casas de moda de alta gama que están volviendo a incorporar las sombreras y en el street style y también en estas tiendas de fast fashion, algunas y otras tiendas normales como Zara, Mango, ya vemos blusas con hombreras, ya vemos ligeros conjuntos con hombreras. Es algo que te favorece, te ayuda a la estructura, porque a lo mejor eres de hombro caído y necesitas un poco de estructura. Tienes que aprender a verte en el espejo para saber quién eres, saber verte y saber lo que te queda. Esto no tiene nada que ver con lo que nos gusta, chicas, tiene que ver con lo que nos favorece. Si vamos a retomar el punto de si se adapta a tu edad, tenemos que entender que hay ciertas tendencias como el vestido globo, que es corto, que da volumen en la parte baja y que verdaderamente enseña mucha pierna. Pues yo, por ejemplo, no me veo, que me encanta verlo, pero a mí no, me gustaría vérselo a mi hija. Va a ir muy bien para sus eventos. Sin embargo, yo parecería un globo. ¿Por qué? Porque mi pierna es más pesada, soy de hueso más ancho, pues no soy una espiga. Soy una talla M clavada y eso es lo que hay. Tengo que trabajar con eso. Entonces no me veo ni en mi personalidad ni en mi edad. Y esto tenemos que ser juiciosas. Yo sé que muchas de ustedes me han puesto en los mensajes, Dani, es que se debe de poner uno lo que quiere, lo que le apetece. Claro que sí. Tenemos que probar tanto y divertirnos con tantas modas de cada temporada. Sin embargo, sí creo que debe de haber un filtro de lo que nos hace ver mejor,
y lo que nos representa con nuestro estilo de vida y con quienes somos, porque eso significa armonía y congruencia. Y lo último que deben de saber es si estas tendencias que están viendo, que les llaman la atención, por ejemplo, el año pasado vimos mucho lo que era el lujo silencioso. Bueno, ¿son prendas básicas o son prendas verdaderamente modernas para divertirme? Aquí hay una división, porque ahorita tenemos tendencias de todos los estilos. Vemos unas muy modernas, vemos unas retro, vemos otras que fueron de los 80s, vemos absolutamente de todo. Entonces, sí identificar si son básicas o si son una prenda focal divertida. Esta prenda focal divertida la voy a utilizar verdaderamente. Todos los armarios deben de tener una sección muy grande de básicos de armario, o sea, tus prendas que vas a utilizar con tu día a día las vas a poder combinar entre sí, es un fondo de armario. Pero también debe de haber una pequeña selección de prendas que son lo que te define, lo que te hace divertido, lo que te hace ir a la fiesta, lo que combinas para salir, lo que hace que tu guardarropa tenga color, luz, estampados. Esas prendas que escogiste en esas tendencias las puedes combinar con tus básicos, quiero pensar que sí, y las puedes utilizar ya el día de hoy, no en 2 años, ni cuando venga la boda de mi tía, ni cuando sea la fiesta de mi sobrina. Ah, perfecto, en 6 meses se casa mi prima. No. Tenemos que encontrarles un lugar el día de hoy, porque si no le encuentras un día de hoy, no te sirve. Lo que quiero decir es que no compren prendas que prometan un futuro. Compre unas prendas lindas, de moda, en tendencia, que les sirvan el día de hoy. Las tendencias se van. Como dicen por ahí, el estilo no se va a ir a ningún lado, entonces nos vamos a quedar con el estilo. Úsenlas ahorita, después no sabemos, van a llegar muchas más. Y siempre se las estoy platicando. Chicas, gracias por haber visto este video, espero les sirva, les interese y puedan hacer algo bueno con ello. Platíquenme aquí abajo qué les quedó claro, qué no, qué les gustó y por favor compártanlo. No saben, me sirve muchísimo. Que compartan los videos, verdaderamente lo veo, lo noto y sé que lo hice bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.